hemos invitado y le agradecemos al doctor Lorenzo Meyer a este espacio para, desde su perspectiva, como historiador, como experto también en las relaciones México-Estados Unidos y de América Latina, pues que nos comparta, le comparta a usted en esta transmisión especial lo que él considera a partir de esta invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y las repercusiones que tiene para América Latina, para el mundo y para México. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Gracias. Yo no diría que son buenas, diría que son tardes, pero nada buenas, nada buenas. Sí. ¿Qué podemos alegar en este momento? Pues que entramos en una etapa de la política internacional, en particular de la relación América Latina-Estados Unidos, en una nueva era que no era la era que nosotros deseábamos, sino que es el regreso al imperialismo más crudo que se supone habíamos superado. El arreglo que se hizo en los 1930s, creo que fue en una reunión de los países latinoamericanos con Estados Unidos en La Habana, cuando se anunció que ya no habría más intervenciones unilaterales de Estados Unidos en nuestro continente, que si se llegara a dar el caso, sería una operación conjunta donde participarían también los países latinoamericanos en la decisión y en quizá también en la operación misma, pero no sería una decisión unilateral, que se había quedado atrás esa época, que ahora sí, ahora era en esos años 1930, que luego se concretaron en la política de buena vecindad del presidente Roosevelt, en donde sí la diferencia de poderes entre América Latina y Estados Unidos ya había crecido enormemente y era imposible soslayar ese hecho, y que América Latina era parte de la zona de influencia norteamericana, como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría, con sus excepciones, con Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y con Cuba durante la Guerra Fría, entre otras excepciones, pero que ellos consideraban que esta era su zona de influencia y que el resto del mundo más o menos lo iba a aceptar, pero que sería una relación más civilizada, regida hasta cierto punto por el derecho internacional, ese derecho que sí queda claro en la Carta de Naciones Unidas, que en principio la comunidad internacional es una comunidad de países soberanos, que la soberanía reside en el interior de cada uno de ellos y no en el mundo externo como era en la época clásica del imperialismo. Pero no, ahora estamos de regreso, es un retroceso en la naturaleza de la, no solamente de la relación entre Estados Unidos y América Latina, sino en el mundo mismo. Quiere decir que la soberanía es relativa. En la vida práctica sabíamos que las soberanías son relativas para los países débiles, pero aquí es ya una forma brutal de decir, miren, no somos iguales. Desde luego que no le pedimos permiso a la OEA ni convocamos a los estados americanos, tampoco a las Naciones Unidas. Es nuestra decisión. Y esto se venía fraguando
por ejemplo, el Economist de fin del año pasado ya lo señalaba, lo que era evidente con el documento ese de 30 y tantas cuartillas que firmó Donald Trump, así con su firma enorme, pocas ideas, pero mucha firma, de la estrategia a seguir, en donde señala que, bueno, en Europa las cosas van por un camino en donde Estados Unidos tiene influencia, pero no la decisiva. En otros continentes, en Asia menos, en África no le importa tanto, y en América Latina, ahí lo dicen, es de nuevo la doctrina Monroe, que no es una doctrina, es una declaración unilateral de Estados Unidos de 1823, que se le añadió desde Estados Unidos el adjetivo de doctrina, pero que nunca se especificó exactamente en qué consistía, aunque la idea era alejar a Europa de América Latina y dejarla como un sitio exclusivo para Estados Unidos. Y con el corolario Roosevelt, bueno, se queda claro que la zona inmediata, y nosotros estamos en esa zona inmediata, que es su frontera sur, el Caribe y Centroamérica, esa era zona donde el primero de los Roosevelt, Teodoro Roosevelt, no iba a tolerar que países como Alemania o Inglaterra se metieran. Justamente en el caso de Venezuela, recordemos que por eso fue que se formuló Roosevelt, Teodoro, el corolario Roosevelt, porque le iban a cobrar a Venezuela con la presencia de una flota internacional europea de potencias imperiales, y ese Roosevelt dijo, no, aquí solo mis chicharrones truenan, ustedes se me van. Y la Revolución Mexicana, nosotros no lo hemos explorado suficiente o no le hemos dado la suficiente importancia, pero el presidente Wilson, muy distinto en sus formas a las de Trump, ya ahí le hizo ver a Inglaterra en primer lugar que no podía tolerar que un país europeo se metiera a apoyar a un régimen político que no le agradaba a Washington, y ese régimen político era el de Victoriano Huerta. Inglaterra, de manera muy sin hacer ruido, aceptó y dejó de tener ya, nunca volvió a tener influencia política en México. Alemania lo intentó con su telegrama Zimmermann de alentar una alianza suicida entre el gobierno revolucionario de Carranza y el gobierno de Alemania. Bueno, los norteamericanos estaban al tanto de toda la negociación y Carranza no cayó en esa trampa. Pero ahí también queda claro, Estados Unidos le impidió a Alemania, a Inglaterra y también a Japón, que empezaba a tener algunas ideas, y justamente sobre el petróleo mexicano. Japón necesitaba petróleo y le exploró por ahí fuera toda esa influencia externa. Y luego viene la buena vecindad, que es una declaración que sí tiene sentido, porque Europa estaba entrando en lo que sería la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba una América Latina unida en su política internacional, y ahí
quedó como para siempre. Eso de para siempre, ya lo vemos que no era para siempre. El que ya no habría acciones unilaterales de Estados Unidos en América Latina, que en última instancia se convocaría a los estados latinoamericanos. La OEA era una creación de Estados Unidos, como había sido la Unión Panamericana antes, pero bueno, daba la impresión formalmente de que era una unión de naciones soberanas que iban a tomar decisiones, decisiones conjuntas en relación a lo que antes había sido la zona exclusivamente de interés norteamericano. Y ahí la llevamos. Y hasta hace poco, más o menos, se respetaba. Ya en Panamá, con Noriega, pues a Noriega le pasó lo mismo que a Maduro ahora. Se le acusa de narcotráfico. Se hace una operación directa en Panamá. Noriega, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, se refugió en la sede del Vaticano en Ciudad de Panamá. La rodearon los norteamericanos y le pusieron unos altavoces gigantes para mantener un ruido infernal en la sede del Vaticano, un ruido infernal, mañana, tarde y noche, hasta que Noriega, y supongo que el Vaticano también, ya se rindieron y Noriega fue a parar a una prisión norteamericana. Pero para América Latina, que no reaccionó muy bien entonces, Panamá era ya de por sí una región de total dominio norteamericano. Después de todo, Panamá lo creó Estados Unidos al cercenarlo de Colombia y con la amenaza de la fuerza. Luego le hizo el canal, en el cual ciertamente invirtió muchísimo Estados Unidos, ganó en la partida. El resto del mundo tuvo que aceptar que el canal era de Estados Unidos y no de Panamá. Y también ahí la vamos llevando. Pero la situación ahora es relativamente más seria, más complicada. Venezuela es un país grande, ya no es un país del Caribe o centroamericano. No quiero con esto minimizar la soberanía de esos países, pero sí importa. Ya se metió en esto. ¿Cuál es el límite de imponer su voluntad? Pero así, de buenas a primeras, bueno, ni tan de buenas a primeras, porque ya lo había estado anunciando con operaciones anteriores que son de todas maneras reprobables, aunque se diga que era contra el narcotráfico. Nunca nos presentaron las pruebas a la opinión pública internacional de que fueran narcotraficantes los que iban en las lanchas que hundieron los norteamericanos. Pero ahora es violar todo un tejido político que se había ido trabajando con mucho esfuerzo por parte de América Latina en el siglo XX. Se viene abajo. Así pues, entramos de lleno en una época distinta. Y para México, esto sí es una situación grave, porque ya meterse con Venezuela, ahorita tienen de su lado los gobiernos de derecha en Argentina, Chile, etcétera. Les falta el control de 2, 3 países relativamente, bueno, Brasil es un país, un gigante, pero también les falta Colombia y México, que están de disidentes frente a este regreso al dominio directo norteamericano, disfrazado apenas con un velito todo transparente, pero es el imperialismo mondo y lirondo
¿qué va a hacer México? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya al tomar posición en este programa, yo tengo mis dudas sobre otros canales de información de las televisoras mexicanas, por ejemplo, ¿qué posición van a tomar? ¿Qué posición va a tomar la derecha mexicana? Que de seguro con esto se siente un poco aliviada de su marginalidad. Y tenemos ante nosotros una gran incógnita. No es por defender a Maduro. Maduro cometió errores evidentes, inaceptables, pero el hecho de que digan vamos por el petróleo venezolano al que nosotros vamos a explotar y vender, eso es el más puro imperialismo del siglo XIX, del robo de los recursos naturales, que se suponía ya lo habíamos superado, ya no era esa época. Pues no, señores, estamos de retorno y de una manera descarada. No hay ninguna organización internacional que ofrezca salvación a países como Venezuela e incluso a países como nosotros. ¿Usted considera, doctor, que en términos, digamos, lo que se dio el día de hoy, por supuesto, altera todo? Decía usted, entramos a una nueva era, pero en esta nueva era, Estados Unidos nos considera al gobierno de México y pues a su mayoría, la mayoría de su pueblo que apoya a este gobierno, tiene hacia nosotros una visión de contrarios, de enemigos, de cómo nos tiene Estados Unidos es la clave para entender hasta dónde puede atreverse con México. Sí, esa es la clave. Bueno, vamos a partir de este hecho. Estados Unidos marcha, pero ¿de qué manera? Hacia la derecha. Va a tambor batiente hacia una derecha muy descarnada. México, por la vía electoral, se deshizo de la estructura creada por el PRI, el Partido de Estado y el autoritarismo que dominó todo el siglo XX. Ya se deshizo de ese pasado, o al menos en parte se deshizo de él, y marcha por el centro izquierda, digamos que con mucha prudencia. No vamos hacia derrocar al capitalismo ni hacer una revolución socialista, pero sí se va a la izquierda. Y la presencia del narcotráfico aquí, que tiene sus raíces bien hechas en el siglo XX, o sea, en el siglo del PRI, echó las raíces ese narcotráfico, ya lo habíamos advertido y ahí me atrevo a ponerme entre los que habían advertido, que vale un cacahuate lo que uno advierta, pero que Estados Unidos podía tomar la presencia de organizaciones del narcotráfico como una excusa para presionarnos o para tomar acciones más serias contra México, pues era evidente, pero durante mucho tiempo se toleró e incluso altos funcionarios, no nada más del PRI, sino del gobierno panista, participaron en esas organizaciones. Ahí estaba un talón de Aquiles para la soberanía mexicana. Estados Unidos no actuó de una manera tan brutal como con Noriega y ahora en Venezuela, pero metió en prisión al menos por unos días a un general de división que había sido secretario de la defensa, y con eso
bueno, todavía hay que investigar más, los documentos todavía no están, pero van a estar, de por qué Estados Unidos decidió liberar al general Cienfuegos. Pero allí está un caso de debilidad del gobierno, de la estructura política mexicana, de su corrupción. Esa corrupción que le deja y le dejó unas buenas ganancias a muchos de los líderes políticos mexicanos, implica un costo para el país en su conjunto y su soberanía. Estados Unidos puede en cualquier momento activar esa parte de nuestra debilidad política y cobrárnosla. Puede también, es decir, nosotros podemos vivir sin el gas norteamericano, sin la importación de gas, que tenemos reservas para muy pocos días. Si nos cortan el gas, ¿qué le pasa a la economía mexicana y a la vida cotidiana de los mexicanos? Estados Unidos tiene una cantidad, un abanico de instrumentos para seguirnos presionando, y nosotros marchamos por la izquierda, una izquierda moderada, una izquierda que para los miembros de la vieja izquierda mexicana es demasiado moderada y que debía de ser más aventada. Pero Estados Unidos es un obstáculo seriosísimo para nuestra evolución interna. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy, desde temprano, pues emitió un pronunciamiento en el que México rechaza y condena enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación al artículo 2 de la Carta de la ONU. Y sí, dice la presidenta, en este pronunciamiento del gobierno de México, cita inclusive lo que dice este artículo 2 de la Carta de la ONU, y lo cito, este pronunciamiento del gobierno de México, porque Donald Trump hoy mismo, antes de la conferencia de prensa, en una entrevista con Fox News, dijo que los cárteles de la droga gobiernan México, algo que ha dicho antes también. Pero lo que llama la atención es lo que dice, tenemos que hacer algo habrá que hacer con México. Sí. ¿Qué ve usted también en este fraseo de un presidente que ha ordenado a su ejército invadir a un país, secuestrar a un presidente y ocupar ahora ese país, gobernarlo y controlar su petróleo, que es la principal reserva del planeta? ¿Cómo lo veo? Como una advertencia ya muy clara y peligrosa para nosotros, porque así empezó en los casos en que se fue desarrollando esto hasta llegar a la invasión o de Panamá o ahora de Venezuela. Y en el caso de Trump, no en el de otros presidentes, en este caso de un presidente que ha trastocado las reglas de la relación internacional en muchos aspectos, es el que ha ido más lejos en los últimos tiempos. Y supongo que aún Trump se lo pensará dos veces, porque México es un país más difícil de controlar que lo que va a hacer, supongo yo,
el caso de Venezuela y lo que han sido otros, como es el caso de Honduras o El Salvador, se lo tiene que pensar 2 veces, pero con Trump puede que no se lo piense más de 2 veces. Ya nos lo dijo antes, que iba a atacar los sitios donde Estados Unidos tiene información, que se encuentran los laboratorios y los sedes del narcotráfico mexicano, que ya lo tiene localizados, y la presidenta dijo que eso sí ya no, pero ya lo ha advertido. Entonces, hace mucho que me parece a mí que estaba bien la idea de que nuestra mejor política exterior es una buena política interna. Y en esa buena política interna es no dar pie a Estados Unidos a que use un elemento finalmente moral. El gobierno mexicano está infiltrado por criminales, por el narcotráfico, y eso da pie a una acción directa, radical, por razones morales. En realidad, doctor, es una razón política. Verlo a la inversa, o planteárselo a la inversa. ¿Qué tendría que hacer México para contener una eventual intervención, de cualquier manera, intervención ilegal, ilegítima, del gobierno de Donald Trump sobre territorio mexicano? ¿Qué es lo que México puede hacer en este momento, cuando todavía hay mesas puestas, todo? Sí, hacer, y de manera quizá más espectacular, lo que ya se está haciendo. La política de atacar, no se puede tener una base sólida política si se tiene a Michoacán, por ejemplo, fuera de control, porque está que la familia michoacana, que el montón de organizaciones, que el cartel Jalisco Nueva Generación, mientras existe el cartel Jalisco Nueva Generación y esté dando actuando de la manera en que lo hace, tendrá el Washington de Trump un pretexto para actuar, no porque le interese mucho el fentanilo o algo por el estilo, sino porque México le ha salido más que otros países de América Latina por el lado de la izquierda. Y entonces, en el continente que ya anunció que es el suyo, que es su zona de influencia exclusiva, ya lo anunció, ya nos lo dijo de una manera clarísima, que hay una vigencia de la doctrina Monroe y que de hecho ya hay un pronunciamiento Trump al respecto. Entonces, lo que tenemos que hacer como país y como gobierno es una acción más enfática en relación a esa debilidad histórica que tenemos, que es la corrupción que permitió la existencia de los carteles. Por lo menos dar la impresión de que estamos muy activos en eso y de que no queremos que eso sea un pretexto para la acción norteamericana. ¿Cuánto éxito lleguemos a tener en eso? Bueno, pues espero que algo que impida que Trump diga, miren, se los advertí, les dije que teníamos que hacer algo en México, lo sabían, el gobierno mexicano no hizo nada y ahora es nuestra oportunidad y el mundo no va a hacer nada. Naciones Unidas y la carabina de Ambrosio, más o menos lo mismo en esta materia. No va a garantizar la soberanía de un país como México.
Pues está el mensaje clarísimo, el contexto es pues muy valioso. Doctor Lorenzo Meyer, pues son horas muy complicadas, muy difíciles para México, para el mundo, para Venezuela, por supuesto, pues qué decir. Le agradecemos siempre su disposición para estar aquí en Los Periodistas, que además, ya sabe usted, esta es su casa. Muchísimas gracias. Pues sí, ahora que ando ya en Sin embargo, esa es mi casa. Y no tratamos otro tema, Cuba, porque ahora Cuba se queda sin el petróleo de Venezuela y sí. Cuba no tiene combustible propio y ya de por sí su generación de electricidad fallaba y hay apagones. ¿Qué va a hacer de esa isla cortándole el flujo de petróleo venezolano? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué otra potencia puede entrar ahí, como entró en algún momento la extinta Unión Soviética? ¿China se aventará ese tiro? ¿Lo considerará útil? ¿O también está ya en peligro el propio régimen de la isla cubana? Doctor, muchísimas gracias. Gracias y un fuerte abrazo. No puede uno decir que doctor. Buenas tardes, porque no va. No va. Qué difíciles tardes y qué difíciles tiempos se avecinan. Es un cambio de época que no nos favorece. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.